Eso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, también Abraham. Vamos a ver esta segunda parte. Y vemos cosas interesantes aquí, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, ¿verdad? Está la para allá. O en el 25 empezamos. 25. Mateo 25. Ajá. Ok. Pues vemos qué interesante dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir a su esposo. Recuerden que aquí está hablando de la casa de Israel. ¿Cuántas tribus se perdieron? 10. No está hablando de Judá porque Judá no tiene que salir a recibir el esposo, ella está casada. Judá sigue casada, los judíos siguen casados, no tienen que recibir ¿verdad? Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué nos dice eso? Que mucho pueblo israel que está por todo el mundo, van a haber 5 que no quieren. Y que solo la mitad de la casa de Israel va a regresar al final. ¿Verdad? Y esa cosa tenían las velas encendidas y las otras no. Mira qué interesante. Las insensatas tomando sus lámparas, ¿qué son las lámparas? La palabra del Eterno. Las lámparas es la palabra del Eterno. Recuerda lo que dijo David: lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. ¿Verdad? Y dice, no tomaron consigo aceite. Dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Qué es el aceite? La gente dice que es el espíritu, ¿verdad? Pero en realidad es más que el espíritu. Cuando hablamos del espíritu, es el espíritu de la palabra, o sea, la palabra con el espíritu correcto. No es la palabra sola, porque recuerda que el rabino Shaul dijo, la palabra, la verdad, mata. O sea, cuando alguien lee la Biblia sin entendimiento, se murió. ¿Verdad? Porque va a ser una serie de interpretaciones totalmente erradas. Cuando tenía aceite, era apartado para tener sí. Pero ese aceite es porque era santo. Sí. O sea, cuando leen la correcta interpretación, estas eran las prudentes. ¿Verdad? No solo tener, ¿cuánta gente tiene la Biblia? Todo el mundo. Pero ¿cuántos la leen correctamente? ¿Cuántos siguen diciendo que el sábado es maldición? Pero no dicen que el diezmo es maldición. ¿Cierto no, José? ¿Cuál pastor está escuchado que el diezmo es maldición? Ninguno, pero el sábado sí. ¿Cuántos escuchamos que dicen las fiestas son maldición? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas son maldición? La Torá es maldición, pero la Torá me dice que si va alguien cansado tengo que darle agua. Y Yeshua lo dijo, si alguien le da agua a uno de estos pequeñines, me la da a mí. ¿Qué está diciendo? Dejen la ronda de la calle para que pasen y se tomen el agua de pipa. Trayendo nuestro contexto. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. O sea, no tienen que dársela, siembren el palo de pipa para que pasen y tomen agua. Que ni tengan que hacer, ya lo hizo de antemano. ¿Verdad? Pero eso es maldición para mucha gente. ¿Verdad? Entonces, no solo es leer la palabra, es leerla con el espíritu correcto, como dicen. Porque el rabino Shaul dijo, la letra a la verdad mata. La letra, si se aplica literal, mata. ¿Verdad? Va a matar. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué a medianoche? Recordemos hasta qué hora más o menos celebramos la fiesta. Nunca llegamos a medianoche. ¿A medianoche cómo estamos? Estamos durmiendo los hermanos. A medianoche estamos cabeceando, ¿cierto o no? Vea, si todos vivieran ahí cerca, a medianoche todo el mundo está durmiendo ya. Y ese es el concepto que tenemos que tener. ¿Dónde estaban las sinagogas? En el centro del pueblo. No es como nosotros, que ustedes tienen que viajar allá, que el otro tiene que viajar de allá. Ya todo el mundo estaba ahí cerquita. Entonces, terminaba la fiesta y
Hasta mañana. Sí, hasta mañana. ¿Verdad? Entonces nosotros se nos van todos esos contextos y pues todo el mundo cabeció. ¿Y por qué cabecearon? Los apóstoles, ¿a qué hora estaban dormidos? A medianoche. Recuerda que Yeshua le dijo, oren, mi alma está agobiada, oren, ayúdenme a orar. Dice que Yeshua se fue a orar y cuando vino a medianoche, ¿cómo estaban? Dormidos. Todos estaban dormidos con 5 copas y cansados de la trabajada, dormidos. O sea, ese es el contexto que tenemos que entender de lo que dicen estas parábolas, ¿verdad? Acababan de salir de la Pascua, le tomaron 5 copas. ¿Verdad? Y en las fiestas casi todas hay vino. Y recordemos que no vino como tomamos nosotros. Y yo digo, yo soy tomador de vino, ¿verdad? Y el vino produce sueño, hermanos. Aunque alguien no se embriague, produce sueño, porque es un relajante natural, ¿verdad? Y estimula la mañana. Entonces, ese es el contexto que está aquí. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes dijeron, para que no falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Verdad? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. ¿Quiénes son estas? Casa de Israel, hermano, no está hablando de iglesia. Está hablando de casa de Israel, ¿verdad? Y lógicamente los judíos no tuvieron que esperar a la ley, ya sabían que en lo que estaba. Está hablando de nosotros que apenas estamos viniendo, que no tenemos el conocimiento. Y muchos, lamentablemente, que supuestamente están en las raíces hebreas, no están en las raíces hebreas, están en otra cosa. ¿Verdad? Lamentablemente muchos están en otras cosas y no correcto. Por ejemplo, maldiciendo a los judíos. Hay gente de raíces hebreas que están maldiciendo a los judíos y hablan pestes de los judíos. Sin saber, ¿verdad? Dice, pero mientras ellas iban a comprar vino, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto digo, nunca os conocí. Recordemos que nunca os conocí es no guardaron Torah. Eso es nunca os conocí. Lo que dijo, nunca os conocí hacedores de maldad en Mateo. Es lo mismo que está diciendo Yeshua. Aquí no dice maldad, pero todos sabían a lo que se refería. El griego original dice anomos. Anomos. Sin ley. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Estos son los versículos que se agarran para decir, ¿verdad? Que no sabemos, pero allá se da la aclaración. ¿A quiénes está hablando? No le está hablando a los judíos. Este mensaje se lo están dando a los judíos, pero no es para los judíos, es para la casa de Israel. O sea, le está hablando a los judíos, pero no es para los judíos, es para la casa de Israel. ¿Verdad? Entonces, por eso dice, ¿verdad? Porque no sabéis. ¿A quién? La casa de Israel no sabe. La casa de Israel está bien distorsionada, ¿verdad? Igual los talentos. Los talentos, bueno, voy a irme un poquito más adelante, porque ya hemos hablado un poquito de los talentos. Qué importante es poner el talento de uno al servicio del Eterno. Y vemos aquí, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Vemos que interesante, hermanos, lo que estamos hablando de lo que va a hacer Yeshua. No dice el cielo, ¿quiénes se van a reunir delante de él? Todas las naciones. O sea, hablando lo mismo que vimos allá. Todas las naciones. No está hablando de cielo e infierno. Que sí hay. O sea, no estoy diciendo que no hay, pero aquí no está hablando de cielo e infierno. El reino de los cielos es aquí en esta tierra. No está hablando de infierno ni de cielo. Está hablando todas las naciones en Israel, como todas las profecías lo dicen. Dice, y apartándonos los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. ¿Qué es un cabrito? ¿Qué es una oveja? Técnicamente las ovejas son obedientes. ¿Los cabritos qué son? Desobedientes. Dice, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Israel,
¿verdad? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿De qué está hablando aquí? De la Torah, lo que acaba de decir. ¿Verdad? Todos los mandamientos que se hablan ahí. Por ejemplo, la Shemitah. ¿Qué hablaba de la Shemitah? Bueno, si tu hermano empobrece, alguien tiene que rescatarlo. No lo dejen morirse de hambre. Alguien salga al rescate de él. Pero como nosotros no leemos nada, no nos enseñaron nada de eso, pensamos que simplemente es que mucha gente lo hace y está bien. Va y le entrega a alguien ahí, un indigente, va y le da comida. Está bien, no estoy diciendo que no. Pero la gente piensa que es eso. No es ese. Está hablando del pueblo. Está hablando de sus hermanos. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. ¿Eso hay que hacerlo? Claro que sí, no estoy diciendo que no. Pero no es, ese no es el contexto. El contexto está hablando de el pueblo. Recordemos que una de las grandes cosas que nosotros tenemos que hacer es evitar que alguien caiga en pobreza si tenemos los medios. Esa es la ofrenda más grande, esa es la sedacá más grande. Y a nosotros, ¿qué nos enseñó? Dar el plato al indigente. Esa es la más baja. Esa casi ni vale. La más grande es ayudarle a alguien que no caiga en pobreza. ¿Por qué? Porque nunca va a sufrir la pobreza. No va a caer en vergüenza, no va a caer. Entonces, esa sedacá, esa caridad es la más grande. Que alguien pueda ayudarle a alguien a no llegar a pedir, sino que pueda darle para formar su negocio, que eso es lo que hablábamos aquí ahorita. Cómprenle la tierra. Cuando alguien le compraba la tierra, le pagaba anticipadamente 10 años de cosecha al pobre. Vean qué ventaja. 10 años de cosecha pagas, sin que se hubieran cumplido los 10 años. ¿Era obligación o no obligación de ese pobre salir de la pobreza? Con 10 años de salario adelantado. O sea, si ya no salía, ¿verdad? Y eso, por eso es que la sedacá más grande es, porque era la que evitaba que alguien cayera al fondo de tener que andar pidiendo en la calle, ¿verdad? Y vuelvo a decir, no que la otra no sea válida, sino que aquí está hablando de eso. Dice, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me vestiste, en la cárcel, hermano, y esta es otra cosa. ¿Cuánta gente le dice a uno y lo juzga porque uno nunca va a la cárcel, a visitar a la gente en la cárcel? Yeshua está hablando de él, ¿cierto o no? Si Yeshua estaba en la cárcel, ¿por qué estaba? ¿Ah? ¿Era culpable o era inocente? Lo tuvieron en la cárcel a él, a Pedro y a los apóstoles. ¿Por qué? Por hablar de Dios. Y esos que están en la cárcel ahorita, ¿por qué están en la cárcel? O sea, no confundamos una cosa con la otra. Yeshua está hablando del pueblo que sabe que van a ir a la cárcel porque estaban bajo el imperio griego, bajo el imperio macedonio, bajo el imperio romano, que los metían a la cárcel por guardar la Torá. A Pedro lo metieron a la cárcel por guardar la Torá, por hablar de Yeshua. Entonces, no confundamos el contexto. Si alguien tiene un familiar ahí, vaya a verlo. No estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no vaya a verlo, ¿verdad? Si quiere ir, vaya. Pero no está hablando de los presos de ahora. Ajá, no está hablando de los presos de ahora. ¿Verdad? No es ese el contexto, hermano. El contexto es alguien que va a la cárcel por inocente, por llevar el mandato del Eterno, por guardar la Torah. Ese es el contexto de ahí. ¿Verdad? No es el contexto, vaya a ver a los delincuentes, porque los delincuentes, la Torah es clara que hay que hacer. La Torah es clara. Si alguien mataba a alguien, ¿qué dice la Torah? Es tan así que la Torah dice, si alguien mataba a alguien por accidente, tenía que huir a una ciudad de refugio, siendo inocente. Y si se salía de la ciudad de refugio y un familiar se lo encontraba, tenía derecho a matarlo. El vengador, siendo inocente. Eso dice la Torah. ¿Por qué? Porque no habla de alguien que no fuera inocente. El que no fuera inocente, la Biblia dice que hay que hacer con él. ¿Verdad? Entonces, si Yeshua está en la cárcel, no es por haber cometido algo malo contra la Torah. Si está en la cárcel, está por inocente. José, ¿cuántos años estuvo en la cárcel? Un montón. 2 años después de que le dio la palabra. No, ahorita no tengo cuántos años estuvo, pero recuerda que 2 años todavía después de que el copero salió, 2 años más estuvo en la cárcel. ¿Por qué?
Si salió huyendo de la mujer de Potifar y por eso lo metieron a la cárcel, estuvo en la cárcel por no quebrantar el mandamiento de fornicación. Por eso estuvo en la cárcel. Entonces, ese es el contexto. El contexto no es ir a visitar a alguien ahí, delincuente, que la Torá dice que hay que hacer, ¿verdad? Sabemos que no estamos regidos por la Torá en nuestro país, pero la Torá es clara que hay que hacer. Siempre va a alguien que diga que el mandamiento de no fornicarás o no adulterarás no se había dicho en ese momento. Entonces se explicaba a José la ley oral, Ajá. las costumbres de los antiguos. Que la ley oral existía. Vemos que Abraham, cuando llegaron los tres visitantes que eran ángeles, que él no sabía que eran ángeles, ¿qué les dio? Panes sin levadura. ¿A quién le gusta el pan sin levadura? ¿A nadie le gusta el pan sin levadura? Un hombre millonario como Abraham va a tener panes sin levadura. Y no solo eso, se los va a ofrecer a alguien. Cuando sabemos que jamás iba a hacer eso, ofrecer algo malo a alguien, o a alguien no rico a alguien. Fue y les mató unos venaditos, unos cabritos, fue y les trajo leche y panes sin levadura. Estaba celebrando Pesaj, panes sin levadura, ¿verdad? Por eso le dio panes sin levadura, no porque hicieran que fuera moda hacer panes sin levadura, estaba el mandamiento oral, no estaba escrito, después ya fue ley escrita, pero era ley oral. Entonces, hermanos, quería compartir esta pequeña porción aquí, por eso, porque mucha gente nos censura, o alguien, o tal vez nosotros mismos tenemos ese pensamiento, estoy mal, nunca visité a nadie en la cárcel, ¿verdad? No tenemos nada que ir a hacer ahí, ¿verdad? A menos que sea alguien inocente, ¿verdad? Porque si hay gente inocente en la cárcel, eso lo sabemos, ¿verdad? Eso lo sabemos. O aún cuando sea un familiar, ¿verdad? También, que hay gente que está en la cárcel y no ha hecho cosas tan graves. Eso también lo sabemos. Dice, entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, ahí está clarito, mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Y Yeshua le dijo a aquella mujer, no es lícito que yo le eche la comida de los hijos a usted que es una perra. No le digo perrillos, ¿verdad? Y entonces vemos el concepto que ellos tenían. Cuando ellos llamaban hermanos, estaba hablando del pueblo, no estaba hablando de lo que nosotros ahora que todos somos hechos de obra de Dios y todos somos hermanos entonces. Pedro dijo, ustedes no saben qué es desagradable para mí comer con los gentiles. Era lo peor que podía pasarle a Pedro, estar comiendo con un gentil, entrar a la casa de un gentil. Y así se lo dijo. Y Pablo lo dijo, son como el chancho, como el perro que vuelve al vómito y el chancho al barro, mejor los hubiera sido no conocido. ¿Verdad? Pues también ahí vemos qué es esto, hermano, porque muchas veces la gente se autoacusa, algunos, pues yo he visto gente que se autoacusa, ¿verdad? Por no cumplir con ciertas cosas. Hermanos, es que no nos están mandando a hacer eso. O sea, la Biblia no nos está mandando a hacer algo ilógico o algo que vaya en contra de la misma Torá, ¿verdad? Si fuera así, entonces, ¿por qué el Eterno digo, echen a esta gente, eliminen todo? Cuando mandaron a matar a Amalek, ni los animales dejen. Y el Eterno se preocupa por todo lo más y dice, no dejen nada. O sea, ya no había remedio ahí, ¿verdad? Entonces, ya, y si agarramos eso, Yeshua no le iba a decir a ellos, bueno, vayan y visiten a los romanos que le violaron a su esposa, o que le violaron a su hija, o que mataron a su hijo. Eso hacían los romanos en esa época, ¿verdad?
Nunca iba a decir eso. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Dice, porque tuve hambre, y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Pero está hablando de sus hijos, de su pueblo. ¿Amén? No está hablando de todo el mundo. Vamos a dejarlo aquí porque que nos dé tiempito. Amén. Vamos a dejar de presentar aquí. Muchas gracias, hermanos, que están ahí conectados todos. Hashem les bendiga grandemente.